Hola, buenas tardes. Eh, Creo que tenemos a nuestros panelistas ahí. Veo a Aldo González, veo a Alberto Undurraga, veo a Ulrike. No sé si veo a Juan Sutil aún. Lo veo, pero no está conectada su cámara aún. Em, Primero que nada, bueno, yo me presento. Yo soy Ahí está Juan. Hola Juan, ¿cómo estás? Yo soy Oscar Landerreche, soy profesor del Departamento de Economía de la Universidad de Chile. Y le doy la bienvenida a este webinar. Es como raro el nombre ese, ¿no? Ya no, Zoominar le escuché a otros, pero no es Zoom, es Webex, así que a este seminario sobre un tema tan importante, ¿no es cierto? El tema del, bueno, de la escasez hídrica. Es como paradójico que estemos haciendo este, este seminario justo cuando estamos como inundados, por primera vez como en 10 años, pero bueno, ¿no es cierto? La historia a veces tiene un cierto sentido del humor. Déjeme explicarle un poco cómo vamos a funcionar acá. Tenemos cuatro panelistas que los voy a presentar. Le quiero dar la bienvenida a todos los participantes, a todas las personas que se han conectado. La manera en que vamos a funcionar es que van a haber algunas intervenciones y presentaciones de cada uno de ellos en un cierto orden, después y esa es la primera mitad, digamos, de esto, y la segunda mitad del seminario nos vamos a abrir a preguntas. Las preguntas las voy a canalizar yo por un tema de orden y también de agrupar las preguntas. Les quiero pedir a todos los participantes que la manera para comunicarse conmigo y decirme cuáles son las preguntas y comentarios es a través del chat, ¿ya? No usen la manito, la manito no funciona acá, no es muy buena. Usen el chat, por favor, escríbanlo. Yo voy a ir registrando las preguntas a medida que ustedes las pongan y agrupándolas también, porque a veces distintas personas hacen una misma pregunta o preguntas similares, ¿no es cierto? Un tema que yo siempre hago en estos seminarios es preguntarle a las personas que están conectadas desde dónde nos están viendo, solamente para subir el ego de los expositores. ¿Ah? Obviamente es más interesante si no son de Santiago. Lamento a los santiaguinos hacerles el ninguneo, digamos, pero si hay personas de lugares inesperados. En otra conferencia del profesor González tuvimos, mira, ahí dice Ovalle, tuvimos a alguien de Helsinki. Vamos a ver si llegamos a ese nivel acá. Helsinki, ahí tenemos Canadá, Guatemala, Valparaíso, ¿ah? Quinta de Tilcoco, Paine, San Pedro de la Paz, Antofagasta, Pucón. Todavía no llegamos a Helsinki. Isla Maipo, Chillán, estamos bien, ¿ah? Así que tenemos gente de todas partes. Talcahué, eso me gustó, muy bien. En fin, mire cómo tenemos gente de todas partes del país, por lo menos de todas partes de Chile tenemos gente interesante e interesada en el tema. Voy a proceder a presentar a los expositores. En primer lugar, quiero presentar a quien organiza, el profesor Aldo González, mi colega. El profesor Aldo González bueno, es ingeniero civil de la Universidad de Santa María. Tiene una maestría en economía de la Universidad de Boston y un doctorado de la Universidad de Toulouse. ¿No es cierto? Se dedicó a hacer un poco de turismo el joven González, a recorrer distintos lugares y universidades. Actualmente es el director del Magíster en Políticas Públicas y adicionalmente es uno de los consultores más reputados, más conocidos del mercado, digamos, en temas regulatorios. ¿Ah? Digamos, ese es Aldo. Tenemos como invitados hoy a varias personas. En primer lugar, quiero hablar de Ulrike Broschek, espero haber pronunciado bien el apellido, que es químico ambiental de la Universidad de Chile, ¿no es cierto? Magíster en Ciencias de la Ingeniería de la USACH y es la subgerente de sustentabilidad de la Fundación Chile y líder de una iniciativa que se llama Escenarios Hídricos, de la que seguramente nos va a hablar. Tenemos a Alberto Undurraga. Alberto Undurraga es ingeniero comercial de la Universidad Católica, nada es perfecto, Alberto, pero, ¿no es cierto?, sacó una maestría en economía aplicada en la Universidad de Michigan. Tiene a su haber todos los cargos públicos posibles. Entonces, bueno, lo voy a mencionar. Fue director del servicio del CERNAC, en la época de Frey, creo, ¿no? No sé si puedo estar equivocado, pero ya fue ministro de Obras Públicas, por supuesto, más recientemente, y fue alcalde de Maipú.
Y tenemos también el gusto, como dicen, last but not least, a Juan Sutil, presidente de la CPC, empresario agrícola, y revisando sus antecedentes, la parte más interesante que me pareció de tus antecedentes, Juan, es que hay una cosa que se llama vino sutil. ¿Ah? Ahora, nosotros el roterío tomamos primero y después miramos la marca, así que quizás no he notado que he tomado vino sutil, pero eso me pareció, eso subió tu estándar conmigo, la existencia de vino sutil. ¿Ah? Así que, bueno, todos muy bienvenidos. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a dar una ronda de intervenciones de los expositores, de unas intervenciones cortas, y después vamos a abrir a una conversación. Vamos a partir con Juan Sutil. Juan Sutil se ha hecho algo célebre en el tema del agua, no solamente porque es un empresario agrícola y es un sector que obviamente tiene mucho que ver con los recursos hídricos, sino por una propuesta pública que él ha hecho, ¿no? Que es conocida como carretera del agua, o en fin, lo he visto referido de otras maneras, pero y la idea es que nos cuente un poco sobre esta iniciativa, de dónde viene, cuál es la idea y cuáles son las reacciones, las limitantes y las virtudes que tiene. Así que dale, Juan. Yo estoy pensando que cada uno de ustedes hable como unos 10-15 minutos, ¿está bien? Muy poco. Sí. Unos 10-15 minutos para que sume y después podemos abrir a la conversación y las preguntas del público. Juan, dale. Bueno, primero quiero saludar a Jorge y saludar a todos los panelistas, a mi amigo Alberto Turraga, Oscar, Aldo, a Juan, y agradecerles la invitación. Segundo, a Oscar decirle que puede comprar en Totu, Líder, Supermercado 10, ¿ah? Y si no, jsutil@sutil.cl, y lo atiende su propio dueño, porque los bichos son como las guaguas. Uno las produce con tanto amor que yo lo puedo dirigir en la compra, Oscar, para que vaya tomando del bueno. Bueno, mira, yo creo que lo primero es que nos tenemos que poner en un contexto donde el mundo está cambiando, y está cambiando desde el punto de vista del cambio climático, y es un impacto global. Debo reconocer que cuando Al Gore hizo la primera presentación, yo era muy escéptico, me costó entenderlo, o quizás aceptarlo, y sin embargo han ido pasando los años, y estoy convencido de que él está en la razón desde el primer día. La Universidad de Chile fue parte de este proceso, porque fue parte del consorcio de universidades que hace el estudio que indica estos cambios climáticos. Y dada esa circunstancia, y en mi calidad de ciudadano común y corriente, empezamos a estudiar la situación de crisis hídrica que había en Chile, pero como todas las cosas, debo reconocer que en base a una casualidad. Y esto surge por un desafío que me invitan a indicar cuál era el futuro de Chile. Y yo planteé la realidad de Chile de los últimos 20 o 25 años desde la mirada agrícola, agroindustrial, y dije, bueno, lo que hay que hacer es aprovechar todas estas ventajas de estar en el hemisferio sur, aprovechar que tenemos la posibilidad de seguir exportando alimentos con valor agregado. ¿Por qué digo valor agregado? Porque es una fruta que está en la góndola de un supermercado, que tiene su packaging, su logística, su gestión, su producción, y tiene un valor agregado muy importante, y que está en el mundo entero, toda nuestra producción o los procesados de nuestra fruta. Eso, para poderlo lograr y poder avanzar en términos de el Chile 2.0 y todas las ventajas que significan los alimentos funcionales que Chile produce, porque finalmente la gente toma vino por las propiedades con sus felinoles, antioxidantes. Lo mismo ocurre con los berries. Las nueces tienen propiedades que diluyen los lípidos
y son proclives y positivas para las enfermedades cardíacas, y así las almendras tienen una propiedad, las pasas otra, y todas suman. Yo dije, bueno, de alguna forma este desarrollo requiere regar Chile. Y ahí nos dimos cuenta que si queremos acompañar el consumo de estos alimentos, que Chile sí tiene una ventaja comparativa, si no regulamos y no tenemos la suficiente manejo hídrico, es imposible poderlo lograr, producto del impacto del cambio climático que nos viene trayendo el desierto de alguna forma del norte hacia el sur. Incluso los estudios que hemos hecho nosotros, hechos a través y en conjunto con la Universidad de Chile y liderados por el profesor Fernando Santibáñez, indican que Chile puede el día de mañana llegar a producir incluso cítricos en la costa de la 9ª región, 8ª, 9ª región, y producir palta. Ya hay proyectos de producción de palta en la 8ª región, exitoso, y que pueden permitir exportar esos productos. ¿Y por qué? Porque el mundo, según el Banco Mundial, en el 2050 va a tener alguna cifra cercana a 10.000 millones de consumidores o habitantes, y lo que es más importante es que hoy día hay 3.600 millones de consumidores y el 2050 indica que vamos a llegar a 7.000. Prácticamente se va a doblar. Y ahí la oportunidad para Chile, y es ahí donde uno podría decir, tenemos de alguna forma las necesidades de estos mercados crecientes, tenemos todos los climas en Chile para poderlo lograr. Sin embargo, la humanidad requiere para llegar al 2050 un 55% de recursos hídricos adicionales para producir alimentos. Los recursos hídricos de alguna forma van disminuyendo, el nivel de isoterna va subiendo, por lo tanto el principal lago de Chile, que es la cordillera de los Andes, va disminuyendo su capacidad de acopio. La capacidad de correntía disminuye por la concentración de las lluvias, por lo tanto hay más correntías en invierno, hay menos correntías en verano, producto que hay menos nieve, y al final uno llega a la conclusión de que para poder soportar este desarrollo se requiere de alguna manera la conducción, el embalsamiento y la administración del recurso hídrico, en mi opinión, en todas sus esferas. Esto significa tecnificación a nivel predial, significa mejor manejo a nivel de distribución, en este caso canales, revestimiento, evitar las pérdidas, la fuga, significa embalsar en muchas de las cabeceras de las cuencas para poder racionalizar mejor el agua, y creo yo que también, entendiendo que más del 80, entiendo que hay estudios muy serios al respecto, 84% de las correntías vierten en el mar, uno dice, bueno, deberíamos poder llevar y corregir aquella desigualdad que se produce donde efectivamente hay mayor abundancia del recurso hídrico y llevarlo a un lugar donde hay menor cantidad. Por supuesto que esto tiene muchos detractores, por supuesto que esto tiene mucha discusión. Lo que ha hecho Reguemos Chile, que es una corporación sin fines de lucro, es estudiar seriamente el proyecto. Lo hemos presentado a la Comisión de Concesiones, fue declarado admisible. Nos pusieron como a los niños en el colegio un 7 con estrella porque en las últimas décadas no se había presentado un proyecto con tanta capacidad técnica y estudios con la profundidad que lo hicimos. Y lo que queremos hacer es un aporte a la discusión del país. Creemos que es importante para el futuro. Sabemos la complejidad que esto tiene desde el punto de vista ambiental y del punto de vista político, pero creemos que es una buena solución porque hay otras latitudes donde lo han resuelto. Lo ha resuelto Israel ya en la década la década de los 50, en forma muy exitosa,
Israel es un país con déficit y así todo exporta este vital elemento que es el agua, directamente como agua y también como productos elaborados con el agua. Chile acaba de, en la última década, inaugurar dos proyectos muy parecidos, donde ha incorporado 1 millón de hectáreas al sistema productivo. Alqueva en Portugal, y bueno, puedo seguir mostrando una cantidad importante de proyectos de esta naturaleza que de alguna forma han logrado incorporar superficie al desarrollo. Chile tiene más de 3,5 millones de hectáreas que podríamos desarrollar y solamente tenemos 1 millón, pero tenemos 10.000 millones de personas esperándonos en el futuro y que creo que podríamos perfectamente, con un proyecto de esta naturaleza, lograr equilibrios tales como embalses en los valles, inyección de agua a las napas subterráneas. Y solamente decir, para terminar, que este proyecto recauda no más allá del 5%, y esta es una discusión que yo tengo también con algunos productores de la zona sur, recauda no más del 5% de los caudales invernales, desde los meses de abril a los meses de octubre. Por lo tanto, yo sé que hay muchas voces en términos de decir, oye, están alterando la desembocadura de los ríos, y yo digo, bueno, cuando estamos hablando del Biobío en pleno invierno con 2.000 metros cúbicos por segundo y tú necesitas tomar 50 o 60, estás tomando más allá, no más allá de un 3%, y así en todos los ríos. Y por lo tanto, yo creo que en la medida que se vaya conociendo más aún este proyecto, que hemos sido lo más transparente posible, está todo en la página web de Reguemos Chile, están todos los informes, esto ya es público, ya no es de Reguemos Chile, es una donación que ha hecho la corporación y quienes han estado detrás de la corporación, y está disponible a la discusión pública. Eso es básicamente, Oscar, el proyecto Reguemos Chile, que hemos empujado un grupo de personas, de empresas, transversal además del punto de vista político, para hacer una propuesta en bien del país. Muy bien, Juan. Oye, déjame tomarme la libertad antes de seguir, porque ha habido varias preguntas en un sentido que me parece interesante y se relaciona con algo de mi experiencia en Codelco, en realidad, ahora que lo pienso. Y es que muchas personas han hablado que tú has hecho propuesta. Y me gustaría que tú eso con el desafío que tenemos en Chile en el tema de desalinización. Alguien lo puso como diciendo, Juan acaba de decir que el más grande lago de Chile es la cordillera, y no debiera ser el mar, nuestro más grande lago, ¿no? Desalinizando. Y yo me acuerdo de que ahí había enormes desafíos porque, claro, como tú sabes, las mineras, cada una cuando hacen un proyecto hacen su propio como desalinizadora, y en algunos casos hay economías de escala. O sea, hay un tema de que podría facilitarse con algún tipo de iniciativas de cuencas y qué sé yo, públicas, y en algunas propuestas que hemos hecho. ¿Cómo se relacionan esos dos temas, la propuesta tuya con el desafío de desalinización, que claramente también es un tema en Chile? Si puedes comentar brevemente eso. A ver, primero, desde el punto de vista de inversión, es más caro la inversión de desalar, por el costo de lo que significa desalar 1 metro cúbico de agua, respecto al costo por metro cúbico de una infraestructura como la carretera. Lo segundo, en el foro internacional de hidrología se proyectó, y lo proyectaron algunos expertos, de que mejorando la tecnología y haciendo una proyección, hoy día los costos del metro cúbico desalado a cota cero, a orilla de mar, es del orden de 50, 60 centavos de dólar el metro cúbico más el costo de impulsión. Y que en el futuro, en el mejor de los casos, si tenemos energía renovable y si tú llevas todo a un costo de 30 dólares el mega y lo puedes usar de esa manera, no debiéramos tener tarifa de costo, incluyendo todo, all-in, financiamiento, depreciación, infraestructura, operación, menores a 30 centavos en el futuro, más el costo de impulsión,
tú estás del orden de $1 el metro cúbico. Y para hacer agricultura, tú requieres de 7.000 cubos por hectárea promedio, que significan $7.000. En ninguna parte del mundo puedes hacer agricultura con ese costo. En ninguna parte, ni siquiera en Israel. Entonces, distinto es que tú hagas en Arabia Saudita un poco de verduras con esos costos, efectivamente existe, pero agricultura general no. ¿Qué ocurre con este proyecto? Este proyecto, al igual que prácticamente todos los proyectos en el mundo, son capaces de entregar agua a razón de 25 a 30 centavos el metro cúbico, que te significa para un productor del orden de $2.000. Y eso sí es razonable. Hoy día gran parte de la industria de la palta, por ejemplo, está desalando las aguas precisamente no para elevar agua del mar, sino que para sacarle las contaminantes que destruyen las plantas, y eso le cuesta del orden de $1.500 a $2.000 a un productor, por tanto es pagable. Y finalmente, el proyecto de vía marina, por ejemplo, que es un proyecto interesante porque capta las aguas en la desembocadura de los ríos. La desventaja que tiene es que también la tarifa que ellos ponen es una tarifa de 70 centavos el metro cúbico a cota cero. Entonces, para mí, desalar o el proyecto vía marina son proyectos que son posibles para el consumo de agua residencial o las ciudades costas, pero no son posibles para hacer agricultura pensando en el futuro inmediato. Estoy pensando en los próximos 20 años. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que competir con el costo de un productor en California que le cuesta entre $1.000 y $1.500 por hectárea, o en Alqueva, Portugal, que también produce nueces, ciruelas, cereza, y también le cuesta de ese orden, y por lo tanto creo yo que la única posibilidad y viabilidad para hacer agricultura es un proyecto de esta naturaleza, no así la minería o el consumo humano. Perfecto, muchas gracias, Juan. Quiero aprovechar de agradecer a todos los que están mandando sus preguntas. Voy a tratar de transmitir el máximo posible y en la siguiente ronda vamos a poder tratar de responder muchas de ellas. Vamos a pasarle la palabra a Ulrike Broschek de la Fundación Chile para que nos hable un poco de esta iniciativa de escenarios hídricos. Bueno, todos saben que bueno, la historia económica de Chile, sabemos que la Fundación Chile rol en términos de desarrollo productivo bien significativo en nuestra historia, ¿no es cierto? Uno puede trazar, por ejemplo, el tema de los salmones, parte de la industria forestal y varias otras cosas, a iniciativas de la Fundación Chile. Es un lugar bien interesante y bien sui generis que tenemos en Chile. Bien. Entonces, hay un espacio ahí en que se juntan personas de la ingeniería, de la economía, de otras disciplinas, para pensar en proyectos de desarrollo productivo. Así que adelante, Ulrike, creo que tú ibas a compartir una presentación. Sí, y muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación a la Facultad de Economía y Negocio, muchas gracias a Aldo González por la invitación y el espacio. No sé si se ve bien ahí la presentación. Eso, la pantalla completa se ve mejor, excelente. Dale. Perfecto. Bueno, entonces voy a mostrar un poco la visión nuestra del desafío en la política pública, ¿cierto?, para las materias hídricas desde la Fundación Chile y desde escenarios hídricos. Partir un poco por ver un poco los errores, las fallas que presenta el modelo de gestión actual, porque ese reconocimiento de fallas y errores también nos ayuda a avanzar en las soluciones, ¿cierto? Por lo tanto es muy importante. Hay varios ejemplos de fallas que estamos viviendo. Aquí hay solamente algunos y voy a profundizar solo en algunos. Uno tiene que ver con, como por ejemplo, la falta de gestión, una falta de gestión adecuada, con una debida planificación, una visión integradora, ¿cierto?, sobre el problema, que nosotros hemos visto la sintomatología en el aumento, por ejemplo, de los camiones aljibes en las zonas rurales, que de una solución más particular se ha transformado en una solución bastante ya estructural y permanente en el tiempo. También la aparición y el desarrollo de sistemas de desalación,
para el consumo humano en zonas urbanas, y donde eso se presenta como una falla en el sentido de que aumenta el costo del agua para el consumo humano, y ya ahí nosotros, desde el trabajo territorial que hemos hecho en escenarios hídricos 2030, podemos ver que hay ciertos cuestionamientos, ¿cierto?, desde la ciudadanía del por qué el consumo humano, que representa el consumo minoritario de agua en los territorios, tiene que ir a pagar fuentes de agua más caras como la desalación, como es algo que se evidencia y empieza a salir, incluso ha salido en algunos medios, en el caso, por ejemplo, de Copiapó, donde se pone en cuestionamiento, ¿cierto?, el aumento de tarifa para el consumo humano, cuando se señala al sector productivo como el principal consumidor de agua y generador, digamos, de la escasez que se vive en esa zona, ¿no? Entonces, ese es un tema que se genera por una escasa planificación. Todavía nosotros tenemos el seccionamiento de los ríos para la gestión del agua, ¿ya? Eso significa que las organizaciones de usuarios se organizan en distintas partes del río, pero no se conectan entre sí, por lo tanto no podemos tener una gestión en la unidad básica, que es la cuenca, y que todos los expertos y especialistas y a nivel mundial reconocen la unidad básica de la gestión del agua a la cuenca. Pero esa conexión hoy día no se da por este seccionamiento. Bueno, lo otro también tiene que ver con una falla en nuestra capacidad para poder progresivamente generar leyes a tiempo, oportunos, ¿cierto? Ni mencionar la demora que hemos tenido en la reforma al Código de Agua, con la priorización, por ejemplo, de los usos del agua, ya lleva mucho tiempo en discusión, y que si fue desarrollada y diseñada hace un tiempo atrás, uno se puede preguntar si todavía sigue vigente en el momento que salga esa reforma, por ejemplo. Pero también la falta de normativa, por ejemplo, nos tiene descargando aguas servidas a través de los emisarios submarinos, y donde se está perdiendo ahí un recurso valioso de un agua dulce, que en otros países ya son aguas que se reutilizan, ¿cierto?, de una manera importante. Y un tema bien ilustrativo, acá ustedes ven un mapa de la zona de Mejillones, que muestra la proliferación que tú mencionabas, Oscar, de las plantas desaladoras para digamos, abastecer de agua diferentes empresas mineras, y la falta de coordinación, ¿no? O sea, la falta de un espacio de coordinación donde se puedan generar proyectos multipropósitos, donde también distintos sectores puedan tener acceso a estas nuevas fuentes de agua. O sea, vemos una proliferación aquí en la zona costera de Mejillones, una planta al lado de la otra, cada una con su sistema de conducción, sin ninguna economía de escala, y también obviamente mencionar los impactos socioambientales que este tipo de proyectos también generan. Ahora nosotros, una cuestión bien interesante es que nosotros pudimos cuantificar las problemáticas en los territorios. Nosotros hemos trabajado desde la zona norte hasta la zona austral, levantando cuáles son los problemas y cuantificándolo, y la verdad es que lo que se ha constatado es que el 44% del problema del agua se explica por la mala gestión y gobernanza que estamos teniendo. Esto tiene que ver con faltas de información para buenas decisiones, faltas de coordinación dentro de los territorios, faltas de capacidad de fiscalización, y después viene un 17% de la explicación del problema debido a un aumento muy relevante de la demanda de agua. O sea, nuestro desarrollo productivo ha sido muy relevante en los últimos años, pero eso ha ido de la mano del consumo de agua, y no ha existido un desacople. Entonces hay una relación directa, y eso genera también una sobreexplotación del recurso. En tercer lugar está la contaminación del agua, y recién en cuarto lugar aparece la disminución de oferta por los efectos del cambio climático. Entonces, cuando hablamos de la sequía y hablamos de que estamos en una crisis hídrica por la sequía, la verdad es que nosotros muy probablemente hubiésemos alcanzado una escasez muy relevante del agua solamente por la mala gestión que tenemos del recurso en el país. Esto es un hecho, de facto, que se levantaron a nivel de, y son comunes en todos los territorios, sea norte o hasta Australia. Ahora, si nosotros miramos la demanda de agua, es interesante, tenemos distintas figuras
que hemos mostrado a nivel oficial. Ustedes en general ven la de medio, que muestra al consumo agrícola como un sector importante de consumo de agua, ¿cierto? En este caso aquí estamos con la huella azul, que es el consumo de agua superficial y subterráneo, pero si nosotros miramos también el agua lluvia, que sin duda es una fuente de agua que al ser consumida por algunos sectores no llega a los ríos, no llega a las napas subterráneas, ¿cierto?, para ser almacenado o usado por diferentes sectores, la verdad es que la figura cambia, ¿ya? Y aparece otro sector, en este caso que es el sector forestal, con un consumo de agua bastante relevante, ocupando entonces el primer lugar. O sea, si nosotros miramos el consumo de agua total país, incluyendo las aguas superficiales, las aguas subterráneas y las aguas lluvias, el sector forestal tiene un consumo muy grande de agua. Estamos hablando solamente de plantaciones de especies exóticas, no, en este caso no estamos hablando de requerimiento del bosque nativo. Entonces, cuando miramos esos usos, yo creo que es súper importante tener esta mirada más completa para entender los problemas que se están viviendo en los distintos territorios, cuáles son las intervenciones y los usos que tenemos, y ahí destacar que tenemos una muy mala eficiencia en el uso del agua. O sea, tenemos un uso que ha sido de un crecimiento exponencial en los últimos años, pero tenemos una muy mala eficiencia. Entonces, la ciudadanía tampoco entiende, cuando hacemos estas campañas de consumo eficiente del agua, no se entiende tanto cuando el consumo humano representa el 2% y el 98% proviene del sector productivo, y tenemos ahí eficiencias que nos superan el 50% en riego. Entonces, ahí hay un tema que es muy relevante destacar, que para la política pública es muy importante poner sobre la mesa también la gestión de la demanda del agua. Y ahí decir también que tenemos una falla, y es que la eficiencia que se ha hecho hasta el día de hoy no se ha traducido en un ahorro de agua para el sistema, sino más bien se ha traducido en una ampliación de superficie de riego. Por lo tanto, la eficiencia ha sido más para el productor que para el sistema, ¿ya? Y la pregunta que uno cabe hacerse con el sector forestal es, si no hay derechos de agua en el sector forestal, porque el agua lluvia hoy día no tiene derechos, ¿quién regula el consumo de agua de parte de este sector? ¿Ya? Esa es una pregunta también a sumar para futuras políticas públicas. Nosotros planteamos una transición hídrica. Nosotros hoy día vemos que si nosotros miramos la trayectoria, nosotros estamos en la trayectoria hacia el escenario tendencial, que es una mejora continua, pero basado un poco en la trayectoria de gestión histórica que llevamos, pero eso en la mirada de la predicción de escenarios que se hicieron en todos los territorios donde hemos trabajado, es un escenario negativo, ¿ya? Y nosotros necesitamos saltar a un escenario sustentable. ¿Cómo lo proponemos? Tenemos 4 ejes básicos. En el centro, la gestión y la institucionalidad del agua. Necesitamos trabajar en una institucionalidad que pueda liderar un cambio, y necesitamos reflejarlo también a través de la gobernanza a nivel de las cuencas. Ya esto es algo muy relevante que nosotros no hemos avanzado y tenemos una deuda muy importante. El segundo eje tiene que ver con cómo nosotros sostenemos las fuentes de agua naturales que tenemos y los ecosistemas. Este es un tema muy emergente a nivel mundial. Si nosotros hace mucho tiempo atrás hablábamos de las energías renovables, las soluciones basadas en la naturaleza y cómo tú potencias el ciclo del agua para que entregue el agua, es algo muy emergente a nivel mundial. Los informes OCDE, Banco Mundial, BID, todos están recomendando evaluar y entrar en este eje de manera importante, y además se ha cuantificado que podría aportar más o menos un 33% a las estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático. El tercer eje tiene que ver con el uso eficiente del recurso, ya lo mencioné anteriormente, y en el cuarto eje está la migración a nuevas fuentes de agua. Y ahí en nuevas fuentes de agua nos referimos al desarrollo de proyectos multipropósitos, o sea, cómo podemos coordinar a los diferentes sectores. Ahora, si nosotros miramos cómo estamos hoy, tenemos a nivel de política pública un énfasis muy relevante puesto en nuevas fuentes, en grandes obras. Tenemos una dispersión institucional, ¿cierto?, que no se coordina. Tenemos un pequeño énfasis en eficiencia, y el eje de conservación y cuidado de las fuentes de agua prácticamente es inexistente.
Si miramos también la sintonía con la ciudadanía, es muy interesante los resultados arrojados por una reciente consulta ciudadana desarrollada en el contexto de la Mesa Nacional del Agua que se hizo entre marzo y mayo de este año, que dice que el principal desafío que tiene Chile en materia hídrica es la conservación de fuentes naturales del agua, seguido por la mejora de las leyes. Si miramos cuál es el desafío para el Estado, tiene que ver con asegurar el derecho humano al agua y, en segundo lugar, proteger el medio ambiente. Por ahí estamos hablando de las priorizaciones de uso del agua. Y en tercer lugar, si pensamos en nuevas fuentes de agua, la ciudadanía considera que el uso eficiente del recurso en el riego puede generar una nueva fuente de agua para ser aprovechada en distintos usos. Entonces es bien interesante. Para terminar, mencionar que cuando uno analiza distintos modelos internacionales, hay ciertas soluciones clave que siempre se han desarrollado, pero el común denominador, sea un modelo más privado de agua, un modelo más público, siempre es un Estado que regula, un Estado garante de los usos del agua para todos los usuarios, ¿cierto?, con baterías también de incentivos y regulaciones adecuadas. Y finalmente, bueno, la crisis que estamos teniendo es una gran oportunidad para un cambio estructural, un cambio relevante. Las mejoras incrementales y mejoras continuas basadas en lo mismo no son suficientes para saltar del escenario tendencial a este escenario sustentable. Nosotros necesitamos cambios estructurales y avanzar hacia una transición hídrica requiere un rol del Estado que pueda ser un líder, ¿cierto?, garante del derecho humano al agua, por ejemplo, de garantizar los caudales ecológicos y la provisión de agua para el desarrollo productivo, junto con una política hídrica. Y la pregunta, yo creo que cabe hacerse en este panel, dado el tema que estamos abordando, es si hay acuerdos a nivel nacional y nosotros, con los diferentes sectores, hemos visto que hay grandes acuerdos, ¿por qué no hemos avanzado a las acciones? Y ahí la pregunta es en relación a la gobernanza en las cuencas. Esto es algo que en Perú, por ejemplo, ya se desarrolló hace 10 años atrás, se viene haciendo la gestión integrada de recursos hídricos por cuenca. En Brasil llevan 20 años, ya tienen los consejos de cuenca instalados. ¿Por qué en Chile, con las distintas políticas que han habido en las varias administraciones que hemos tenido, han planteado este tema como algo que hay que hacer, pero sin embargo no hemos avanzado a esa acción? La priorización de los usos, la institucionalidad del agua, considerando que tenemos una fragmentación, un sistema de información que pueda dar acceso y llenar vacíos de información, la eficiencia, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que podemos avanzar, pero necesitamos entender que esto no es solamente la sequía de las aguas de lluvia, sino que esto es un tema más estructural, más profundo, que tiene que ver con la forma en que nosotros estamos interviniendo en recursos y la manera en que nosotros nos adaptamos a las condiciones que tenemos con la mirada a futuro. Perfecto, muchas gracias, Ulrike. A ver, yo quiero hacerte una pequeña pregunta, un poco reaccionando frente a todos los comentarios que nos están llegando a los participantes, los que les quiero agradecer. Hay mucho entusiasmo, distintos temas bien interesantes. Muchos de esos comentarios son visibles para los panelistas, así que ellos mismos pueden irlos mirando para la segunda vuelta. Pero yo creo que hay algo que se relaciona con algo a lo que tú te referiste, que me parece bien interesante, y es que muchos comentaristas, muchos participantes hablan de esta tensión, o por lo menos se preguntan o interrogan sobre la tensión que podría existir entre el uso del agua para el consumo, comillas, humano. Es como raro eso porque también la actividad económica es humana, digamos, pero obviamente lo que se refiere es al uso de las comunidades, de los hogares, ¿no es cierto?, de los pueblos, ¿no? O también la agricultura, digamos, de autosustentación, y el conflicto que eso tendría con los usos industriales, por así decirlo, o no industriales, pero de gran escala económica. Y sé que en tu presentación tú tenías esa encuesta que mostraba que la gente priorizaba eso. Y uno se podría imaginar, digamos, de que efectivamente puede haber lugares, puede haber cuencas, con la heterogeneidad de climas y cuencas que tiene Chile, desde uno de los desiertos más secos hasta fiordos en el sur, ¿no es cierto? Posiblemente puede haber lugares en que el problema es distributivo, o sea, en el que el problema es que hay agua, pero está mal distribuida, está mal asignada, las prioridades están mal hechas. Puede que haya lugares así,
y también puede haber otros lugares en que simplemente no hay suficiente agua, y seguramente con el calentamiento global y hay menos todavía, digamos, ¿ah? Y con el crecimiento de las poblaciones, yo lo vi en el norte, digamos, es bien evidente. Y por lo tanto ahí el desafío es generar más agua, ¿no? Donde aparece todo este tema de la desalinización, que es como una, y la otra la propuesta de Juan, digamos, de la carretera, qué sé yo, que uno puede debatir esas dos propuestas, y la de Alberto, que no le voy a hacer un spoiler todavía, que es la tercera, la que va a venir. ¿No es cierto? Entonces, no, carretera, desalinizadora, y a ti te falta la otra, Alberto, ahí prepárate para el final de la trilogía, ¿no? Entonces, la pregunta mía, Ulrich, es en tus estudios de esto, ¿se puede distinguir esto entre lugares en que el problema es distributivo y en otros lugares en los cuales uno más bien puede usar quizá, por ejemplo, usar a la minería para que apalanque proyectos de desalinización que generen a su vez más agua más barata, habiendo pasado el costo fijo para las comunidades? ¿Cómo podemos manejar con esa diferencia geográfica que hace que como que la naturaleza del problema es diferente en diferentes lugares? No sé, ¿qué piensas de eso? Sí, o sea, en términos de las soluciones, por supuesto que se generan diferentes oportunidades según la zona geográfica. Ahora, cuando yo mostré el cuadro de los problemas, la verdad es que puede ser sorpresa porque uno siempre ha hablado de las diferencias geográficas y cómo eso caracteriza en general cada una de las cuencas de nuestro país. Sin embargo, estamos tan verdes, creo yo, en el tema del agua, o sea, tan inmaduros en el avance de un buen sistema de gestión que acorde a lo que nosotros necesitamos para los días de hoy y el nuevo escenario que tenemos, que hay problemas estructurales, ¿ya? Y los problemas estructurales son de base y son comunes en general para todas las cuencas, ¿ya? Entonces, eso habla de que tenemos un problema de fondo que no es específico según la zona donde uno está. El problema de la priorización de usos del agua se da, y si uno no lo cree, pero en la zona sur, por ejemplo, tenemos un número muy importante de camiones aljibe repartiendo agua en zonas rurales, y uno se lo imagina que eso ocurre solamente en el norte. Bueno, la verdad es que eso no es así. Entonces, se presentan distintas realidades, pero la verdad es que hay problemas que son comunes, y la priorización de usos, hay una discusión, hay un debate increíble respecto al tema, pero en la práctica hay zonas del país que hoy día no garantizan el consumo humano. Los pequeños productores tienden a desaparecer y a migrar porque no logran sostenerse frente al déficit de agua. Y en la zona sur yo les mostré el importante consumo del sector forestal, y yo creo que eso es algo que no se ha puesto un foco ni una mirada en lo que está pasando en la zona sur. En la zona sur sabemos que hay conflictos, y también hay un importante avance de la sequía. O sea, uno cuando mira los mapas meteorológicos, abordan desde Antofagasta hasta Puerto Montt. Entonces, el déficit de agua que hemos vivido durante los 15 últimos años no es solamente en la zona centro-norte, también es en la zona sur. Entonces, bueno, hay diferentes realidades, pero hay problemas estructurales que son comunes. Y yo creo que por ahí hay que partir entonces resolviendo. Perfecto. Bueno, ahora vamos, muchas gracias, Ulrich. Ahora vamos a pasar a Alberto. Aldo González de que tratara muy bien a Alberto Undurraga, porque me dicen que básicamente él nunca ha visto un patio trasero donde no quiera construir una represa, así que tengo que tener cuidado, yo tengo un patio trasero acá, no quiero que me ocurra, así que le vamos a dar el pase. Alberto, yo tengo tu presentación, y tú me vas diciendo, yo la voy a compartir, y tú me vas diciendo, ¿no es cierto?, cómo vamos. Espérate, vamos acá y vamos a desplegarla como presentación completa. Adelante. Muy bien, gracias Oscar, gracias Aldo por la invitación. Gusto poder compartir aquí en este panel un par de reflexiones sobre estos desafíos que plantean aquí en la Facultad de Economía y Negocios, que son desafíos que tenemos en Chile respecto a la escasez hídrica. Yo quisiera hacer esta reflexión en 3 líneas: en regulación, en institucionalidad e inversión.
el agua tiene varias dimensiones. No sé si... Ok. Tiene varias dimensiones y las tres son dimensiones importantes. Las planteo ahí: el agua como derecho humano. Chile reconoce el agua como el acceso, el derecho al agua como derecho humano en los distintos tratados que ha suscrito. El agua para la sostenibilidad ambiental, importante entonces también, y el agua como insumo productivo. Tiene estas tres dimensiones que congregan otras muchas, pero finalmente esta es... las decisiones de política pública deben considerar las tres, no solo una, sino que las tres. Después seguimos, si me ayudas, Oscar. El problema económico, estamos en la Facultad de Economía y Negocio, que hay menos agua en las cuencas, producto del cambio climático. Finalmente hay menos agua en las cuencas, pero de la misma forma hay mayor demanda de agua. Hay una mayor demanda de agua, la demanda de agua está indexada al crecimiento. En la medida que el país crece, hay una mayor demanda de agua. Entonces, el cómo y dónde resolvemos los problemas, dónde se institucionaliza el diálogo, dónde se toman las decisiones, qué políticas tomamos, son necesarias cada una de estas preguntas para poder responder y tener esta reflexión. Seguimos. Yo quisiera, a partir de ello, en el tema de regulación, plantear dos desafíos. El primer desafío, creo que la regulación, es el desafío de la legitimidad. Hoy día el agua, a propósito de cómo está escrita la Constitución actual, a propósito de las tensiones de sequía, se plantea un problema de legitimidad que tenemos que hacernos cargo de ello, y a partir de ello el segundo desafío que voy a plantear después, el desafío que tiene que ver con la adecuación técnica de las distintas regulaciones. Y claro, hay tensiones para la regulación, hay visiones distintas del país, crecimiento versus medio ambiente, bien nacional de uso público versus propiedad de los derechos de aprovechamiento, los alcances que tiene el derecho de propiedad. De la Constitución, el derecho de propiedad del agua es exactamente el mismo tipo de derecho de propiedad que tenemos respecto a nuestro auto, respecto a nuestra casa, respecto a los bienes privados, lo que a muchos no nos parece adecuado. Está la discusión de la nueva Constitución y, por supuesto, hay intereses en pugna por la tensión que se produce en cada una de las cuencas. Entonces, de nuevo, Oscar, un primer elemento, y en algunas de las preguntas salió, sin duda que esto va a ser uno de los temas de la discusión de la nueva Constitución. Y yo creo que más que plantearlo como una pugna, creo que puede ser una oportunidad para darle legitimidad a una regulación en agua. ¿Y cómo? De una manera relativamente simple, volver a poner en la Constitución, o poner en la Constitución algo que está desde la época de Bello en el Código Civil, que el agua es un bien nacional de uso público, e incorporar que tiene un uso prioritario para el consumo humano. Y en la ley, no en la Constitución, que regula el régimen de derechos de aprovechamiento de agua, dando certeza, por cierto, a quienes utilizan el agua. Entonces, aquí hay una primera propuesta que tiene que ver con la legitimidad, y yo creo que tenemos que hacernos cargo de este primer elemento. Después vienen otros elementos, sigo, y esto no lo voy a leer porque son bastantes, pero hay muchos temas relacionados con la regulación. La reforma al Código de Agua, que la aprobamos hace unos años en la Cámara de Diputados, se entrabó en el Senado y todavía no se resuelve. Los temas de reuso de agua, que claro, la ley de reuso fue aprobada, sin embargo falta la política pública de inversión. Ahí hay elementos de gestión en la línea que decía Enrique. Garantizar el acceso al agua potable y alcantarillado, y ahí hay situación en las zonas rurales, hay situación en la zona adyacente a las ciudades. Los temas regulatorios de precios, esto de tener precios distintos por región, responden a un modelo de tarificación, pero si hay equidad tarifaria en la energía, porque también hay el agua, la propiedad de las aguas servidas tratadas, hay una pugna entre agricultores y las empresas sanitarias. Finalmente hay un conjunto de regulación de la cual tenemos que hacernos cargo. No tengo tiempo a lo mejor en algunas preguntas, en alguna de ellas, pero junto con la regulación adecuada, anterior a ello está la necesidad de legitimar la regulación del agua, y yo creo que es muy importante, y el proceso constitucional nos da una oportunidad para ello. Ahora, no basta con lo que tengamos en regulación. Tenemos un problema serio a nivel de institucionalidad, y varios hemos tratado de resolverlo y no nos ha ido bien en este esfuerzo de tratar de resolverlo. Y aquí tenemos un problema de regulación a nivel nacional
y a nivel de cuenca. Déjenme mostrarles algunas imágenes que van a dar cuenta, o algunos esquemas que van a dar cuenta de esto. El agua tiene diferentes usos: agua potable y sanitario, sector minero industrial, sector energía, sector agrícola. Hay diferentes reguladores: el regulador ambiental, con todo su red ambiental, regulador de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, la Comisión Nacional de Energía, la DGA, reguladores. Hay inversiones en el Estado, tanto en obras públicas como en la Comisión Nacional de Riego, y esto se expresa, siguiente, en más de 40 organismos públicos que toman decisiones de agua. Y no hay un organismo rector, porque la DGA no es un organismo rector. Es un organismo que distribuye derechos, pero no tiene potestad sobre el resto. Entonces, e incluso más, vamos a la siguiente: si uno ve todas estas más de 40, 44 son, incluso uno ve vacíos. Incluso estas 44 hay algunas cosas que no se hacen. Nadie está a cargo de las políticas nacionales sobre agua y la gestión respectiva. La planificación a nivel de cuencas, tampoco hay un encargado. Las organizaciones de usuarios, falta de promoción, fiscalización y resolución de conflictos. El control de seguridad de presas, sorprendentemente no existe una unidad encargada del control de seguridad de presas, y algunas funciones respecto a la contaminación tampoco están resueltas, y en el cuadrito que no se alcanza a ver al lado, no están resueltas ni por el Estado ni por los privados. O sea, finalmente están en tierra de nadie. Por lo tanto, tenemos un desafío en la institucionalidad. Y aquí voy entonces a la propuesta que se ha trabajado en el Consejo de Políticas de Infraestructura, CPI, una propuesta que tiene 3 tipos de niveles. A nivel público, una subsecretaría de aguas con Consejo de Ministros. Esto no se trata de juntar en un ministerio todas las actividades del agua. La verdad que esta propuesta de concentrar todo hace imposible, hace inviable, no solo por la estructura del Estado, sino porque el agua está en las diferentes disciplinas, ¿no? Sin embargo, no hay una autoridad a nivel de ministro o subsecretario, y el CPI, yo participo del Consejo de Política de Infraestructura, nos parece adecuado que sea una subsecretaría de agua. Este modelo existe en el Estado, existe en turismo, con un Consejo de Ministros donde están los ministros de las diferentes, ministros de Obras Públicas, de Energía, de Agricultura, de Minería, de Medio Ambiente, de Ciencias, y probablemente también de Economía. Y de todos estos ministerios cuelgan un conjunto de servicios, pero se coordinan también a nivel técnico. Entonces, a nivel público, subsecretaría de agua. Esto no fuimos capaces de convencer cuando estar en el gobierno de que era necesario. Lo impulsamos desde el MOP con otros ministerios, pero no fuimos capaces de convencer. Yo estoy convencido de que esta es una vía por el lado público. Pero no basta con lo público, porque en las cuencas, tanto a nivel nacional como a nivel de cuencas, se requiere la interacción con los actores. A nivel público-privado, un Consejo Nacional de Agua, un esquema que a nivel de las ciudades ha funcionado relativamente bien, que es el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano. Con ese símil, uno puede pensar perfectamente un Consejo Nacional de Agua con integrantes públicos y privados que no dependen del gobierno de turno y por lo tanto le dan continuidad a las distintas políticas. Y a nivel de cuencas, contrariamente a las juntas de vigilancia, que lo que hacen es que administran los derechos de agua, Consejo de Recursos Hídricos, con representantes de los usuarios. Esto lo ha trabajado bastante el Instituto de Ingenieros. Aquí, para hacer una idea, las cuencas finalmente también pueden tener una especie de plan regulador de la cuenca, ¿no? Y que se ponga de acuerdo a la cuenca completa, de manera tal de que a nivel de cuenca se pueda resolver qué se hace y qué no se hace en la cuenca. Entonces, aquí hay una propuesta de institucionalidad que se la hemos planteado a la Mesa del Agua a las actuales autoridades en estos 3 niveles, de manera tal de poder avanzar en ello y resolver algo que Ulrike decía: hay una dispersión institucional que hace muy difícil juntar la energía para impulsar las políticas públicas. Quienes hemos estado en el gobierno sabemos que cada una de las políticas públicas requiere pasar muchas barreras, y eso es mucha energía, para cada una de las leyes, para cada una de las propuestas, y por supuesto hay detractores, hay grupos a favor y en contra de cada una de ellas. Pero cuando esto está dispersa, cuando la energía está dispersa y cuando no hay nadie a cargo exactamente, finalmente cuesta mucho avanzar. Por eso esta propuesta, tanto a nivel público, a nivel de gobierno, o a nivel de Estado, a nivel público-privado y a nivel de cuentas. Ahora, junto con ello, creo que debemos ir de la mano. Seguimos con la siguiente. Parece que nos saltamos algo. Dale, vamos. En materia de inversiones,
cómo adecuar las inversiones es tremendamente importante. Ahí vemos como en los últimos años tuvimos primero una reacción bastante reactiva, valga la redundancia, ante el cambio climático. Entonces habían incendios y hacíamos cortafuegos, y ahí está esa máquina, ¿no? O habían marejadas y planificábamos la Avenida Perú, y ahí está el esquema de cómo la Avenida Perú se va a fortalecer de manera tal de protegerse, o las ciudades, y las ciudades prácticamente en todo el país, proteger las distintas quebradas de los aluviones por los cambios de los isotermas que decía Juan, o la ribera de los ríos. Pero la verdad que más allá del cambio climático y adaptación de la infraestructura, necesitamos inversiones crecientes en materia hídrica, y aquí algunas de ellas tienen algunas dificultades institucionales para avanzar. Me voy a referir solo a algunas, pero es bastante más amplio aquello. Vamos. Inversiones crecientes en agua potable para las ciudades y para sectores rurales. Ahí vemos con distintos medios, y aquí hay una foto de los inicios de la planta desaladora, entiendo que es la de Copiapó, con distintos medios, pero inversiones crecientes en esta materia. Inversiones crecientes también considera el reuso, porque es uno de los indicadores internacionales. Los indicadores internacionales dan cuenta que tenemos un consumo per cápita, un consumo de agua potable per cápita bastante alto, y uno se pregunta ¿por qué? Básicamente porque buena parte de los parques públicos, las plazas las regamos con agua potable, en circunstancias que podríamos hacerla con redes paralelas. Y aprobamos la ley para ello, claro, pero la ley requiere los recursos y la política pública siguiente para que el reuso, y tengamos redes paralelas para que el agua de la ducha, el agua de la lavadora pueda ser utilizada entonces en el riego en la ciudad, y con eso hacemos más eficiente. Y reuso también respecto a lo que ya decía Enrique, respecto a las aguas servidas tratadas para poder usarlas. Inversiones crecientes de agua potable para las ciudades y para los sectores rurales. ¿Seguimos? Inversiones crecientes en embalses grandes y pequeños. Ojo con esto, que no basta con anuncios. Los gobiernos anuncian grandes planes de embalse y suelen ser los mismos, porque los ríos no cambian de lugar, las montañas tampoco cambian de lugar, entonces suelen ser en los mismos lugares. Sin embargo, se avanza poco, y se avanza poco primero, los embalses tienen una dificultad ambiental en sí misma, no requieren mucho estudio ambiental, por definición inundan, si no se hace bien, hacen daño aguas abajo. Si se hace bien, pueden ser beneficiosos aguas abajo. Esto es contraintuitivo, pero si uno garantiza un caudal ecológico, puede ser muy favorable, toda vez que en épocas de sequía ese caudal ecológico no está garantizado. Entonces, pero la verdad que hay una dificultad para hacer los embalses. A los gobiernos les cuesta avanzar, porque contrariamente a cualquier otra obra pública donde desde el anuncio en adelante los gobiernos reciben aplausos, en el caso de los embalses, los aplausos son solo al final, y todos los costos de echar a andar un proceso de inversión de embalses lo recibe el gobierno que lo echa a andar, que finalmente entonces eso funciona como círculo vicioso. Nosotros nos tocó impulsar 4 licitaciones de embalse, el promedio nacional había sido 1,5, en este gobierno todavía no se hace ninguna, no sabemos si se va a hacer alguna, pero esto requiere avanzarse en ello, pero con políticas de gestión que permitan y aseguren el caudal ecológico aguas abajo, de manera de no afectar la cuenca. Entonces, inversiones crecientes también en embalses grandes y pequeños. ¿Seguimos? Inversiones crecientes también en el control aluvional. Los desafíos del agua no solo tienen que ver con el riego, con el agua potable, con el insumo productivo, sino que también con el daño que pueden hacer los nuevos shocks de aluviones que podemos tener por los cambios de isoterma, y esto va desde la región de Antofagasta, Tocopilla, hasta la región de Aysén, Santa Lucía. Esto se nos produce en todos los lugares de Chile, y un poco más al norte y un poco más al sur probablemente también, porque si vamos a Punta Arenas el año 2012, una situación más bien del río, de los puentes. El río Las Minas de Punta Arenas finalmente inundó la ciudad completa. Eso tiene que ver más con una intervención incorrecta humana, pero también en inversiones crecientes tiene que ver con proteger a nuestra población. Entonces, voy terminando con esto, en esta reflexión que nos invita hoy día la Facultad de Economía y Negocios de la Chile. Uno se pregunta, bueno, agua para un mejor país. Agua para un mejor país.
yo creo que en la medida que tenemos regulación que es legitimada por la población, que no está puesta en duda permanentemente, legitimada por la población, y ahí la Constitución, la nueva Constitución representa una oportunidad. Con regulación adecuada que recoge los distintos elementos técnicos que trabajan, expertos como ustedes, expertos como de la Fundación Chile. Por un lado, con institucionalidad moderna que se haga cargo de esta dispersión. Y ahí no pudimos hacerlo. Yo siento que la deuda que me quedó pendiente en mi gestión poder haber impulsado aquello, y por eso me propuse ayudar a todos quienes estén en esa línea. Y tercero, inversiones crecientes en distintas materias relacionadas con lo hídrico. Creo que podemos avanzar para tener agua para un mejor país. Perfecto, muchas gracias, Alberto. Déjame hacerte una pregunta de seguimiento en base a los comentarios, un poco también a mis inquietudes. Es como bien alarmante lo que dijiste sobre los embalses, a mi juicio. Yo lo encuentro bien dramático, ¿no? Pero que tiene un correlato en otras áreas de infraestructura que tú debes saber muy bien, ¿no? Chile en algún momento fue un país muy destacado en términos de infraestructura. El desarrollo de su momento, en los años 90, hicimos un avance muy grande en términos de infraestructura, hubo aprendizaje, hubo cosas que se hicieron bien, mal, que se podrían haber hecho, está bien, pero era muy importante el término de la inversión, y hay varias áreas en que es notorio que nos hemos ido quedando, ¿no? Y lo que tú representas, tanto en el tema como, me pareció entenderte en el tema de los embalses grandes y pequeños, y también digamos, en las inversiones más locales para comunidades, un serio déficit. Y bueno, el problema que tiene, uno podría verlo de esta manera, ¿no? La gracia de la infraestructura, como tú bien lo dijiste, o sea, el problema de la infraestructura es que tiene estos plazos largos, ¿no? Desde que uno empieza, el que asume el costo es distinto al el que corta la cinta y se da los aplausos. Y claro, una manera como alguien que tuviera formación de economía política diría, no es sorpresa pensar que en una época en que tuvimos como 20 años de la misma coalición gobernando, hubiera más posibilidad de hacer cosas más largas, ¿no es cierto? O sea, que no sería muy sorprendente, ¿no? En ese sentido. Pero eso se relaciona desde mi punto de vista con la otra cosa que tú decías, que también lo mencionó Ulrike, ¿no es cierto? Que es este guirigualle de institucional que también lo hemos vivido, y que es bien complicado, porque cuando tú tratas de reformar todas esas instituciones, cada una de ellas no les gusta mucho perder atribuciones, digamos, al revés, ¿no? Y cada una de ellas tiene, digamos, alguna relación con algún parlamentario, o más de uno, etcétera, etcétera, etcétera. No voy a profundizar. De nuevo, aparece como una cosa que es de largo reformar esa tremenda institucionalidad que tú nos mostraste. Suena como súper difícil que lo haga un gobiernito, ¿no? En 2 años antes de que tiene que enfrentar elecciones de nuevo. Entonces la pregunta es, ¿tú crees que a raíz, mencionaste el tema de la Constitución, ¿tú crees que a raíz de la conversación constitucional, de tener la conversación de cómo debe estar establecido el derecho del agua en el texto, que yo coincido contigo que es una cosa importante, pero es necesario, pero ciertamente no suficiente, ¿no? Pero ¿tú crees que eso va a permitir que tengamos conversaciones más de largo plazo en estas dos áreas? Porque, claro, a mí me da un poco de temor de repente reaccionando a alguna de las intervenciones que tengo algunos participantes, que estando de acuerdo con la ética que la inspira, digamos, la idea de no, que se establezca en la Constitución el derecho, está bien, uno puede establecerlo, pero si no hace lo otro, si lo establece, pero igual no invierte en embalses, si lo establece, pero igual no solucionamos el problema de todas estas instituciones que en el fondo se marcan solas, digamos, quizá no vamos a lograr solucionar el problema. ¿Tú crees que hay una oportunidad ahí? ¿Tú la ves venir? Puede haber una oportunidad, pero yo creo que son dos problemas de naturaleza distinta. El problema constitucional está en que, si bien el agua desde los inicios de la República es un bien nacional de uso público, para dimensionarlo, para explicarle a los participantes, las calles son bien nacional de uso público, no son de nadie, todos podemos usarlas, o sea, son de todos, entonces son un bien nacional de uso público que administran en este caso los municipios, las calles. Bueno, el agua es un bien nacional de uso público desde la época del Código Civil, desde la época de Bello, ahí está, y después en el Código de Agua, etcétera, etcétera. Sin embargo, en la Constitución actual, lo que se señala es que el derecho de propiedad, el derecho a aprovechamiento de agua tiene el estatus de derecho privado.
o sea, de propiedad privada. Exactamente el mismo que un auto, el mismo que una casa. Y eso fue un paso más adelante de algo que venía desde antes de la Constitución del 80, que era que efectivamente el agua tenía derechos de uso y esos derechos de uso se garantizaban a los usuarios. Eso no está mal. Pero cuando tiene el carácter de propiedad privada, cada vez que hay una sequía, cada vez que hay un problema, el Estado tiene que entrar a expropiar, tiene que entrar a comprar lo que entregó gratuitamente para su uso. Entonces, hay algo ahí que no calza, ¿no? Y yo creo que esa conversación creo que va a ayudar a poder enfrentar de mejor forma la sequía. Sin embargo, eso no te lo resuelve el problema de las políticas públicas a largo plazo. Porque las políticas públicas a largo plazo, independiente de lo que se resuelva aquí, se resuelve en un sentido, se resuelve en otro sentido, se resuelve lo que yo digo, se resuelve lo que piensa otra persona, en fin, no nos resuelve el problema de la infraestructura social ciclopolítico. En carreteras, en túneles, en puertos, hay cierto alineamiento de incentivos entre el anuncio y el aplauso. Por lo tanto, los gobiernos tienen más incentivo a hacerlo. En el caso de los embalses, la verdad que eso se hace más difícil. Y en ello requerimos algún tipo de accountability, algún tipo de monitoreo de política un poco más de largo plazo, de manera tal de que los podamos realizar. Si no los hacemos, yo sé que hay gente que no le gustan los embalses porque ven los embalses del pasado que secan hacia abajo, pero perfectamente los embalses modernos lo que hacen es permitir y garantizar caudal ecológico y resolver problemas tanto aguas abajo como agua arriba, ¿no? Pero ello requiere una mirada distinta. Yo prefiero más el modelo neozelandés, el modelo australiano, el modelo Reino Unido, que tienen instituciones similares al Consejo Fiscal Asesor, que es autónomo para garantizar las políticas fiscales a largo plazo, lo tiene para la infraestructura. Una especie de consejo de esa naturaleza creo que podría ayudar a que este tipo de proyectos, este tipo de inversión se pueda realizar independiente del ciclo político. Muy bien, muchas gracias, Alberto. Bueno, a continuación le voy a dar la palabra a Aldo González. Antes que eso, continuar agradeciendo a los participantes que mandan comentarios y pedirle a Ulrike, a Juan y a Alberto que miren los comentarios y escojan, porque hay muchos, la verdad. Hay varios dirigidos a usted, hay de distintos tipos. Miren el feed del chat y escojan algunas cosas para la última ronda antes de que cerremos, algo que les sirva para redondear o reforzar algún tema que ustedes quieran enfatizar, ¿no? Hay para todos los gustos. Bueno, ahora que quiero dar la palabra a Aldo González. Ustedes saben que este seminario es organizado por el Magíster en Políticas Públicas de la Universidad de Chile. Aldo González es el director del Magíster en Políticas Públicas y yo invito a todos los participantes a meterse al sitio web, a mirar la oferta académica del Magíster en Políticas Públicas, por si les resulta de interés a ustedes o a otras personas. Es un magíster profesional que se hace en las tardes, compatible con trabajar, claramente compatible con teletrabajo, por lo que estamos viviendo, ¿no es cierto? Y la idea es que es un magíster que estableció el Departamento de Economía justamente para no economistas, para personas que quieren hablar desde otras disciplinas con la economía, ¿no es cierto? Esa es justamente la idea. Entonces, invitarlos a mirarlo. Este seminario fue organizado por Aldo, que es el director del diploma, y hemos visto, Aldo, que tenemos todas estas distintas alternativas de solución, la carretera de Juan, ¿no es cierto? Todo el esquema, digamos, de Ulrike, todos los temas de desalinización que hemos hablado, la regulación de cuencas, los embalses de Alberto, toda esta regulación complejísima, y por suerte te tenemos a ti porque tú eres un alumno de Tirol, y los que saben algo de Jean Tirole, el premio Nobel de Economía, sabe que estas cosas complicadas las convierte en modelos de dos variables con dos ecuaciones lineales. Así que, por favor, dinos cómo uno puede enfocar el desafío regulatorio y los desafíos que tenemos por delante para algo que se ve bien complejo, porque tiene muchas dimensiones, muchos intereses, mucha estructura industrial. ¿Cómo se puede enfrentar algo? ¿Hay experiencias? ¿Cómo se puede hacer? Gracias, Oscar. Hola, ¿cómo están a todos? Efectivamente, el tema es complejo y las aproximaciones son múltiples, y además el tema del agua, como bien es como uno ve las intervenciones, lo que opina la gente, y hay un valor especial que se le da a este recurso.
Si uno lo analiza como economista, así con el enfoque clásico, oferta-demanda de un recurso escaso, una primera reflexión que uno puede hacer, por ejemplo, es que en países donde el agua no es escasa, este tema no ocupa la agenda pública, ¿eh? Mientras que en Chile vemos por un lado el tema del cambio climático que reduce la oferta, y por otro lado cada vez hay más presión para distintos usos del agua. Y esta presión se observa en planteamientos de política pública bien concretos. Por ejemplo, Chile potencia agroalimentaria. ¿Qué significa eso? Que Chile va a ser un lugar de donde se van a producir bienes agrícolas para exportar al mundo, y para exportar se requiere agua. Y el sector agrícola es el principal usuario de este recurso escaso. El segundo sector productivo representativo de Chile es la minería. Y la minería, lo que uno dice, Chile es país minero, Chile siempre ha sido país minero, el crecimiento de Chile está ligado a la minería, y no es posible hacer minería sin agua. Entonces ahí también viene una presión adicional al recurso. Y en paralelo tenemos quienes vivimos en Chile, quienes consumimos agua potable, quienes valoramos los bienes escénicos o los bienes ambientales, como son los glaciares, los lagos, los cursos de agua, y que hemos visto que últimamente, ya sea por sequía o por competencia en los usos, se han visto afectados. Entonces, claro, ¿cuál es el mecanismo que se utiliza acá para asignar el recurso? Que es como una de las principales preguntas que uno como economista se hace, si bastan los precios o no. Y por todas las características que tiene este recurso, es difícil, es muy difícil. Una de las propuestas, por ejemplo, la del trasvase de cuencas, que tiene toda la lógica económica, hay sectores excedentarios respetando el caudal ecológico y hay sectores deficitarios, y se hace una obra pública para hacer este traspaso de agua, que es una inversión que es costoso. Este proyecto estuvo, entiendo, en el gobierno de Allende, un proyecto, y de hecho se avanzó en hacer una canalización entre el Mapocho y el Valle de Curacaví. De hecho, todavía en los cerros uno puede observar que hay un canal ahí dibujado, pero ese proyecto se abandonó por alguna razón. Y ahí, claro, hay dos preguntas. Lo primero es la economía política. ¿Es factible que la gente que ve que de su cuenca le quitan agua a pesar de que llegue al mar, por decirlo así, vaya a querer que se traspase ese recurso a otra cuenca donde ellos no habitan? La experiencia a nivel mundial, claro, hay algunas que fueron más bien antiguas, pero hoy en día en zonas donde hay sequía, en España, en el sur de España, por ejemplo, esto es todo un tema que no es fácil de resolver. Entonces, al final, el peso político de la gente que se opone, a pesar de que en el corto plazo no voy a perder nada, es importante. Y en paralelo uno se hace la otra pregunta: ¿quién paga? ¿Quién paga esta gran obra pública? Claro, uno puede hacer la evaluación social y dice, con este traspaso de agua se pueden regar más hectáreas y eso es más producción y se vende y hay una valoración de las zonas secas. Pero, ¿quién corresponde que pague por esta inversión? El Estado, los agricultores beneficiados, y ahí viene la pregunta y dice, bueno, los beneficiados debieran ser naturalmente quienes paguen por esto, pero acá se hace una inversión que después tiene un costo variable de operación y nosotros los economistas enseñamos algunas imperfecciones contractuales de largo plazo llamadas hold-up, donde cuando ya se hace la obra uno quiere pagar el costo variable y no quiere pagar el costo fijo. Entonces, ¿cuál es el elemento de compromiso que se tendría en ese contrato, en esa concesión, para que esto se pague por los beneficiados y no lo termine pagando todos los chilenos? Un segundo punto que surge también de las presentaciones es el tema de
el uso eficiente, la medición, que es algo que genera conflictos. ¿Cómo sabemos que las personas que tienen asignados ciertos derechos están usando eso y no más? O gente que tenía ciertos derechos y no los puede obtener está usando menos. Hay que avanzar en esas tecnologías de medición. Eso, digamos, hay que invertir. Hay países que lo están haciendo, pero obviamente eso permite solucionar conflictos. Volviendo al tema del agua potable, Chile mide el agua potable a nivel individual. Cada uno sabe en su casa cuánto consume y paga por eso. Y eso es algo que no es común en todos los países, incluso países desarrollados. Es decir, cobrar por el metro cúbico de agua no se usa. En Chile se usa porque es una forma de fomentar el uso eficiente. Entonces quizás podríamos pensar en algo así también para los usos más masivos, donde hay conflictos en los derechos de propiedad. Y finalmente, otro tema que me gustaría resaltar y que de alguna manera lo mencionó Alberto en su presentación es sobre la institucionalidad y en particular el tema de los sistemas rurales. A nosotros en Chile para el abastecimiento de agua potable tenemos un sistema urbano concesionado donde las empresas son grandes, hacen las inversiones y tienen asegurada por la tarifa que uno paga en el largo plazo las obras para ir a captar agua. Entonces, ese sistema de alguna manera puede responder ante estos shocks de escasez y se ajusta todo por la vía de las tarifas. Y hay un sistema de subsidios además. El sistema de agua potable rural, por otra parte, es un sistema, yo diría, menos sofisticado. Esto es un programa que viene de la época de Frei Montalva, para una forma de asegurar a las zonas rurales que pudieran hacer cooperativas para tener agua potable, pero si ellas tienen que hacer inversiones con su institucionalidad actual, no son capaces de hacerlo. Entonces ahí se requiere también un apoyo público y algún sistema de pago para que se puedan realizar las inversiones para captar más fuentes de agua, porque si no lo que va a pasar es lo que vemos, que se produce un mercado, que yo siempre lo pongo de ejemplo en las clases. El agua, distribución de agua en monopolio natural, depende. En las zonas rurales hay competencia, uno puede llamar a varios camiones aljibes y ver quién cobra más barato. Obviamente no es una solución eficiente. No es para nada una solución eficiente, pero es lo que está pasando hoy día debido a que los sistemas se han quedado sin fuente de agua. Bueno, ese es son mis... Muy bien. Muy bien, para ir terminando, que se nos está acabando el tiempo, vamos a hacer lo siguiente, vamos a ir en forma inversa, con comentarios de cierre de los expositores, digamos ahora Alberto, Ulrike y Juan, ¿no es cierto? Simplemente sugerir algunas cosas para pensar. Yo creo que, no estoy diciendo que respondan esto, sino simplemente para pensar también para el público. Es muy probable que la situación que estamos viviendo, o sea, una de las características que tuvo este shock de la pandemia es que como que se nos olvidó el tema del cambio climático un rato, ¿no? Que era como un tema central. Pero bueno, el cambio climático, como decía el Economist sobre la pandemia, decía, tú te puedes haber aburrido la pandemia y olvidado de ella, pero ella no se ha olvidado de ti, digamos, en referencia a la gente que está de vacaciones en el norte. Lo mismo aplica respecto al cambio climático, ¿no? Nos podemos haber olvidado el cambio climático, de la escasez de agua, pero eso no se nos va a olvidar, no se va a olvidar de nosotros, y por lo tanto es un desafío tremendo que tenemos. Y por otro lado hay una cosa interesante que puede ocurrir, y es que es posible, no es seguro, pero es posible que algunos de los impactos de lo que estamos viviendo modifiquen en forma sustantiva la manera en que estamos pensando cómo funcionan las ciudades, algunos segmentos del mercado laboral. Ya estamos viendo en algunos países cómo hay personas que están yéndose a las ciudades, aprovechando el teletrabajo, yendo a vivirse a otros lugares, en fin. Y por lo tanto, ese tipo de cambios de estructura productiva, de forma de vida, también impactan cosas como la distribución y las inversiones para el agua. Y yo creo que tenemos que empezar a pensar de esta manera, ¿no? De tratar de anticiparnos a los cambios que vienen y producirlos de la manera más eficiente posible, ¿no es cierto? En economía, Aldo, tú te acordás que siempre que uno enseña modelos dinámicos, ¿no es cierto?, de ecuaciones diferenciales, ¿no? Siempre es más eficiente cuando uno empieza a optimizar antes del shock, ¿no?
Cuando uno distribuye los ajustes antes, no que espera el choque y después se ajusta, ¿no? Entonces cuando uno se anticipa, siempre lo hace de manera más eficiente y mejor, ¿no? Y eso es un poquito lo que adelante de la curva, no atrás. Un poquito, de ser un país que estaba un poquito adelante de la curva en ciertos momentos, hemos empezado a estar un poquito atrás y eso siempre va a ser más ineficiente. Ya, así que bueno, le doy la palabra ahora para sus cierres, ¿no es cierto? Partamos en forma inversa por Alberto. Dale, Alberto. Tratemos de que sea corto porque estamos ya hacia el final y en fin. Adelante. Tu micrófono, Alberto, está... Okay. Ahí sí. Okay. Oye, estaba mirando las preguntas, las copié en el Word y son 24 páginas. Así que imposible que la haya leído toda, pero hay algunas preguntas que tienen que ver con planificación. Dice, ¿por qué no se planifica mejor? Y otras que tienen que ver con liderazgo. ¿Quién lidera esto? Bueno, yo creo que justamente esas dos preguntas apuntan a un problema bien central, que es el problema de institucionalidad. Cuando todos son los encargados, nadie es el encargado. Esto pasa en varias actividades en la vida, en las empresas, en la universidad, en las instituciones. Entonces, yo creo que hay bastante conciencia de esto hoy día, y yo espero que se pueda impulsar algún tipo de cambio donde haya un encargado, un monitor mayor, si no es que estén todos debajo de esa persona, de ese hombre o mujer encargado, sino que un monitor mayor que tenga la potestad de coordinación y también la facultad, de manera tal de que se pueda hacer tanto la planificación como la toma de decisiones. Yo creo que en lo institucional hay algo bien relevante, ¿no? Porque todos estos desafíos, varios de ellos que se plantean, los que plantea Ulrike de gestión, que son evidentes cuando uno los mira uno a uno, pero entonces uno se pregunta por qué no se hacen, y en otras áreas del desarrollo nacional sí se han hecho innovaciones importantes. Yo creo que tiene que ver con esto, ¿ah? Cuando impulsamos esto, algunos detractores me decían, mira, los problemas de la burocracia no se resuelven con más burocracia. Y ese argumento frenó el cambio institucional. El argumento contrario que usábamos nosotros, que no tuvo la fuerza, nosotros el Ministerio de Obras Públicas, nuestro ministerio, pero que no tuvo la fuerza como para superar la oposición interna que había a este cambio, era, mira, aquí no se trata de duplicar burocracia, sino que se trata de eliminar costos de transacción. Que haya un encargado que resuelva los distintos problemas, elimina costos de transacción, no es generar burocracia, y no es crear un jefe de un organismo pesado, es un organismo liviano, una subsecretaría de recursos hídricos, un organismo liviano, porque es un organismo que lo que hace es coordinar a otros organismos que ya existen, pero con potestades como lo tiene hoy día la subsecretaría de turismo en nuestra área, en otra área distinta a esta. Entonces, yo quisiera cerrar con ello, porque probablemente en lo que tiene que ver con la Constitución tiene su propio derrotero, hay un plebiscito convocado, lo más probable es que gane la prueba, lo más probable es que este sea uno de los temas centrales, lo más probable es que haya que lograr un acuerdo en ello, con 2/3 para que esté la Constitución. Yo propuse algunas líneas para ese acuerdo. En materia de inversiones es natural que haya distintos planes de inversiones, pero esto no va a tener énfasis ni en el lado de gestión ni en el lado de inversiones, es que no hay una coordinación institucional mayor. Yo creo que ahí se puede jugar el partido para adelante, y yo creo que no es difícil de hacerlo, pero requiere convicción, y nos costó en su momento convencer. Estamos a tiempo todavía para reconvencer y que esto pueda ser una nueva institucionalidad que permita abordar todos estos problemas. Está bien, quizás la filosofía es esa, digamos, de que uno intenta, fracasa y después hay que intentar de nuevo y fracasar mejor. Y seguir adelante, ¿no? Porque es un tema así de crítico y así de difícil. Ulrike, dale. Ya. ¿Tenemos Ulrike? Dale. Sí, gracias. Bueno, o sea, a ver, son múltiples los frentes que tenemos que abordar, porque lamentablemente este es un tema que se viene acumulando durante mucho tiempo y creo que no se ha abordado con la seriedad, con la prioridad que se requiere.
Si yo mencioné, digamos, el diagnóstico está súper claro, nosotros no necesitamos más diagnóstico y hemos pasado los últimos, la verdad, las últimas administraciones haciendo diagnóstico y ensayos. Yo creo que acá incluso hemos llegado a propuestas, ¿ya? El tema es avanzar las acciones. Entonces, ahí tenemos un tema del por qué no hemos avanzado en las acciones, y es una combinación. Si tenemos problemas de gobernanza y de gestión, si tenemos problemas de sobreexplotación, de aumentos explosivos de demanda que no se desacoplan de un recurso natural que es limitado, o sea, ¿cómo vamos a incidir sobre eso? ¿Qué incentivos y relaciones necesitamos? ¿Qué acciones necesitamos en ese tema? Y ahí hacer énfasis en las acciones. Nosotros tenemos súper claro propuestas de acciones que son de efecto de corto plazo. Yo entiendo que se presentan grandes obras, los embalses, las desaladoras como opciones, pero la verdad es que la era de la ingeniería dura, hidráulica, ya en este momento, si uno mira el estado del arte internacional y mundial, ha quedado bastante obsoleto. Es infraestructura cara de invertir, cara también de mantener, cumplen su vida útil y tienen que volver a hacerse. Entonces, necesitamos miradas nuevas. Y ahí está hoy día todo el trabajo de cómo tú logras recuperar tu ciclo hidrológico para que funcione. Nosotros hemos degradado los ecosistemas hídricos que son las fuentes de producción de agua. Ese es un tema crucial. Hemos sobreexplotado estos recursos y nosotros hoy día hacemos uso del ciclo del agua. Entonces, ¿cómo recuperamos y fomentamos que ese ciclo de agua funcione y que dejemos de sobreexplotar el recurso? Esas son soluciones que son de bajo costo, son de corto plazo y generan externalidades sociales y ambientales sumamente positivas y habilitan el desarrollo futuro. Entonces, tenemos que avanzar hacia allá. Necesitamos avanzar de las soluciones individuales a las soluciones colaborativas. Necesitamos avanzar de las soluciones grises a las soluciones más verdes que van con la naturaleza. Necesitamos pasar del aumentar oferta a gestionar la demanda con la poca eficiencia que tenemos en el uso del recurso. Y de la mirada centralista necesitamos pasar a la mirada desde el territorio como la base para el desarrollo de los planes de acción. Entonces, yo complementaría esa institucionalidad con la gobernanza desde los territorios y podemos tener muchos ejemplos internacionales de los cuales aprender. No necesitamos reinventar la rueda. Australia tiene un excelente ejemplo, Brasil también un excelente modelo de institucionalidad. Entonces, el tema es avanzar a esas acciones sin tener que estar mirando de soluciones al 15, 20 años más, ver cuáles son las que vamos a hacer en los próximos años. Perfecto, muchas gracias, Ulrike. Yo creo que una de las cosas que se desprende de lo que te escucho, al menos como lo interpreto yo, es que quizá la mirada en este tema, como quizá en otros, ha sido ¿no? Y usualmente uno aprende en muchos temas de política pública de distinto tipo, que casi siempre las miradas, las soluciones casi siempre no son soluciones de esquina, ¿no? Sino que son soluciones que combinan distintas maneras, ¿no? Y yo estaría de acuerdo contigo, digamos, de quizá nuestra obsesión con el cemento no significa que uno no haga obras públicas, pero significa que eso obviamente tiene que ser complementado y racionalizado con otro enfoque, quizá eso nos ha faltado. Y de repente esa es una manera de mirar esto, no mirarlo como una competencia de distintos enfoques que son excluyentes, sino quizá complementarios hasta cierto punto. Hay que ver cuál, en qué caso. Oscar, son complementarias porque cuando yo las hago, también evito sobredimensionar esas grandes obras. Haciendo eficiencia, probablemente esas obras son mucho menos. Por supuesto, y que siempre van a intervenir esas obras, siempre van a tener un efecto. Juan, dale, tienes la última palabra. Te hicimos esperar, así que ahora te escuchamos. El micrófono, Juan, eso. Yo leí atentamente muchas de las preguntas y observaciones. Quiero hacerme cargo de algunas y después concluir. Primero, yo nunca dije que el agua se pierde en el mar, yo dije que el 84% del agua vierte en el mar y que se podría hacer uso parcial de una parte de ella.
hay otra pregunta que dice relación con los tiempos. Este es un proyecto que, si es declarado de interés público, requiere de una mayor profundidad en su discusión, también pública, y eso requiere de a lo menos 4 a 5 años de estudio. Por lo tanto, está en una fase inicial, los estudios son todos públicos y pueden ser consultados, y ahí están las bases del proyecto. También considera que este proyecto no requiere más allá de un subsidio de un 30%, producto que nunca una concesión por ley puede tener más de 50 años. Este es un proyecto que está considerado para 120 años, pero como no se puede flujear a 120, requiere de un subsidio. Debo hacer notar que en Chile las obras de riego menores y mayores en promedio han tenido sobre el 70% de subsidio histórico, por lo tanto es menos de la mitad de los subsidios históricos. Yo quiero decir que comparto muchas cosas de las que se dice acá, y esto requiere de mucha modernización, especialmente en una reforma del Estado, un Estado mucho más eficiente, transparente y claro de cómo queremos construir, y parte de la construcción del futuro obviamente requiere también de la construcción de el proyecto futuro que queremos de Chile, y el agua es parte de ese proyecto. También comparto que hay que legitimar un organismo. Hay muchos países del mundo que tienen incluso más allá una subsecretaría, hay países que tienen un ministerio del agua, y creo que eso, de alguna forma, al tener un organismo que pueda contribuir a todo lo que se ha planteado, es positivo. Y finalmente creo que la única manera de encontrar soluciones es ir convergiendo todos juntos en cómo lograr hacerlo, y buscar la manera de encontrar el justo equilibrio. Sin embargo, pienso, y esto no lo pienso yo, sino que lo dice el Banco Mundial, que la humanidad requiere un 55% más de agua dulce, y todos sabemos que es un recurso que va a ser escaso, por lo tanto va a tener una demanda constante. La exportación de todos nuestros productos es agua. Una manzana tiene 90% de agua, una presa de pollo tiene 70% de agua, y todos los productos que nosotros hacemos finalmente estamos exportando ese recurso. Entonces, yo creo que aquí hay que buscar una combinación de todas ellas y hacerlas todas eficientes y justas. Sin duda, la prioridad para mí está en el consumo humano, en este caso el consumo de las personas. Eso requiere también de un proceso también de modernización. En el caso de los APR, nosotros estamos trabajando como gremios, y gran parte del problema es más bien de gobernanza y uso de esos recursos, y muchas veces quedan ellos por problemas de recursos botados. Por lo tanto, yo creo que esto tiene que ser integral, tiene que haber uso de tecnologías que permitan eficientear, tiene que haber uso de infraestructura que se pueda modernizar para evitar las pérdidas. Sin duda, incluso hoy día la legislación también lo permite, incluso yo me quedo con la duda de cuáles embalses están secando las cuencas. Yo no conozco ninguno, me gustaría después que Alberto me lo indique. Y finalmente, en los procesos de sequía, el solo hecho de declarar zona de catástrofe de sequía le permite a la autoridad intervenir, y las cuencas intervienen, y a su vez también las cuencas se autorregulan a través de el uso del recurso proporcional. Por lo tanto, yo creo que lo que hay que hacer es seguir perfeccionando y de alguna manera lograr resolver este problema. Y creo que Chile requiere, así como tuvo en su momento cuando Chile volvió y retornó su democracia, y tuvo un proyecto país, yo creo que hoy día necesitamos hacer un proyecto país donde se incluya, entre otras temáticas, esta,
para poder construir el futuro. De lo contrario, yo creo que nos vamos a quedar estancados, así como llevamos toda la problemática del agua estancada en las últimas décadas, incluyendo la infraestructura o los cementos, como dice Alberto, que tampoco son tan malos. Los embalses yo creo que también ayudan y regulan. Así que yo tengo fe de que esto pueda ser abordado en términos positivos en el largo plazo. Muchas gracias, Juan. Se te olvidó decir el porcentaje de agua que tiene una botella de vino. Que habría sido mejor que la manzana. ¿Ah? No sé si tiene más alcohol que vino. Eso sería como... Sí. Muy bien. Hoy quiero agradecer a todos los participantes. En su PIC tuvimos como sobre 350 participantes, mucho entusiasmo en las preguntas. Algunos participantes que se responden entre ellos, no se piquen. La idea es debatir. No traigamos a Twitter para acá. Quizás les puede resultar de interés saber que hay muchos estudiantes que a uno le toca interactuar en la Facultad de Economía que tienen este como un tema prioritario, que quieren investigar, que quieren pensar más sobre estos temas desde distintos enfoques, así que ahí tenemos un espacio para avanzar. Quiero agradecer a los expositores, a Aldo González, el director del Magíster en Políticas Públicas, a Ulrike Brochek de la Fundación Chile, Alberto Undurraga, ¿no es cierto?, y a Juan Sutil por su participación y sus interesantes intervenciones. Creo que esto nos ha servido a todos. Este material va a quedar grabado y va a quedar habilitado. Ya hemos compartido los vínculos donde la gente lo puede ver y compartir. Y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego y muchas gracias. Nos estamos viendo. Chao. Gracias. Gracias a todos. Chao. Chao. Muchas gracias. Gracias. Chao. Chao.